Le agradezco mucho al Tribunal Federal Electoral, la Sala Regional Toluca, a su presidenta y Eduardo, que me llamó personalmente, Eduardo Zubillaga. Muchísimas gracias por invitarme a través pues de una muy generosa recomendación del presidente del Instituto de Transparencia del Estado de Hidalgo, Martín Islas, con quien me une una amistad, y por supuesto con las comisionadas del Estado de Hidalgo, con quienes me ha tocado compartir esta lucha de la construcción del derecho de acceso a la información pública. Por supuesto, a todos ustedes que en viernes a la 1:30 de la tarde, cuando ya es más rico tomar una cerveza que oír una conferencia, permanecen en esta sala. Y además, comentarles que desde la óptica en la que me desempeño actualmente en el punto de vista profesional, pues a lo mejor voy a ser un poco provocador y a lo mejor un poco insolente, pero en este tipo de foros es donde uno puede provocar la discusión de cosas que están sucediendo realmente en el tema de acceso a la información pública, sin entrar tanto a tecnicismos legales. Quisiera hacerles algunas precisiones o algunas advertencias antes de empezar mi participación. La primera, soy abogado. Sí, soy abogado. Algún defecto habría que tener, dicen por allá algunos que me conocen. En realidad, estoy muy orgulloso de mi profesión, pero siendo autocrítico, quiero decirles que los abogados somos muy complicados. Y el tema de acceso a la información pública lo estamos complicando los abogados, cuando deberíamos actuar más con sentido común que con sentido jurídico. Nos está ganando esta vorágine procesalista mexicana que nos hace ver el tema de acceso a la información como un tema cuasi jurisdiccional, cuasi administrativo, y ya hasta algunos comisionados del INAI de broma les dicen hasta mini ministros, ¿no? Porque empiezan a hacer interpretaciones constitucionales en un tema que es de sentido común. La segunda precisión que les quiero hacer es que fui comisionado de un órgano garante, lo presidí, me tocó todo el tema de la construcción de la reforma constitucional, fui presidente de la COMAIP, exactamente cuando estábamos impulsando esta reforma que en el 2014 se hizo una realidad y que nos lleva a una ley general de transparencia, a una homologación legislativa en los estados. Sí, yo participé ahí, soy parte, digamos, viva de eso que sucedió, pero no de todo lo que está sucediendo. Ahí sí me quiero exculpar de una vez, porque hay cosas que están sucediendo que están yéndose muy por encima de lo que se pensaba que iba a ser este tema de transparencia, y obviamente se está volviendo muy complicado. Y no solamente complicado, sino que tiene apanicada a la mitad de la gente que trabaja en la administración pública, federal, estatal y municipal. Y tienen razón. Si yo fuera funcionario público, estaría aterrado. Por eso, mi conferencia hoy va a partir un poco más en el sentido de explicarles cuál era el espíritu de esto y cómo regresamos al espíritu original. Y la otra, tratar de explicarles que el tema de protección de datos personales y el tema de acceso a la información pública no solamente van de la mano, sino que no se puede entender el uno sin el otro, pero que el límite no es un tema simplemente legal, es un tema de sentido común. Y cuando vayamos platicando en este día se van a dar cuenta de que es verdad lo que les estoy diciendo. La mesa que nos toca hoy, de alguna forma en la que nos toca participar, tiene que ver con el tema de los partidos políticos, los límites entre lo público y lo privado, y esta enorme discusión conceptual de si deben ser públicos los padrones de los partidos políticos, de si las personas que están en un partido político deben de darse a conocer sus nombres, qué barbaridad, les están violando sus datos personales, y nadie voltea a ver a los ciudadanos que somos víctimas de tener nuestra credencial de elector en manos de quién sabe quién, de los partidos políticos que hacen uso electoral de nuestra información personal, que es el otro tema de la discusión, no el tema nada más del pobre militante del partido político que le violan sus datos personales, sino el tema de los ciudadanos que sí somos víctimas de la competencia política voraz electoral en el mundo cotidiano que estamos viviendo. Primero quiero acabar pues como un mito, ¿no? El famoso mito genial que dice
que los partidos políticos son sujetos obligados a partir de la reforma constitucional del 2014. Les tengo noticias, esto no es cierto. Los partidos políticos son sujetos obligados de la ley desde la reforma constitucional, no del 2002, desde la Ley de Transparencia Federal. Y se volvieron sujetos obligados directos en muchos estados de la República al construirse las leyes de transparencia. Porque déjenme contarles aquí entre ustedes y yo, que el tema de la transparencia se construyó al revés de cómo se construyen las cosas en este país. ¿Por qué? Porque así era la coyuntura política. En realidad, la transparencia se construyó de los estados hacia el centro y no del centro hacia los estados. Y me voy a explicar. Es verdad que el IFAI fue uno de los primeros órganos de transparencia del país. No el primero, fue uno de los primeros. Porque primero entró Sinaloa al concierto de la transparencia. Y Sinaloa empezó una ley de transparencia y un órgano de transparencia antes de que existiera el IFAI. El IFAI, cuando empieza a existir, no sé, habían 6 o 7 estados que tenían órganos de transparencia. La realidad es que la Ley Federal de Transparencia no era chiquita, era minúscula desde el punto de vista jurídico, porque solamente tenía como sujeto obligado al Poder Ejecutivo Federal. Se salvó todo el mundo. No sé, bueno, qué casualidad, ¿no? Los legisladores que aprobaron la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dijeron, ok, transparencia, pero ahí, aquí nosotros nos arreglamos solitos. La Cámara de Diputados era sujeto obligado, sí, pero tenía su propio órgano de transparencia interno. La Corte tenía su propio órgano de transparencia interno. La UNAM tenía su propio órgano de transparencia interno. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenía su propio órgano de transparencia interno. No por nada le llamaron durante muchos años los osos, y no porque hicieran el oso, sino porque eran los otros sujetos obligados de la ley que se mantenían al margen de una ley federal de transparencia en donde solo el INAI se podía meter con el Poder Ejecutivo. Era muy conveniente, sumamente conveniente. Transparencia en los bueyes de mi compadre. Aquí no se pueden meter. Pero esta competencia federal, ¿qué creen que creó? Pues una competencia en crear leyes de transparencia mejores. Entonces, en estados de la República se hicieron leyes mucho mejores, mientras el IFAI seguía con su pequeña ley de transparencia, con el Poder Ejecutivo Federal como único sujeto obligado. Y cuando digo como único sujeto obligado, el IFAI no se podía meter con nadie más que no fuera el Ejecutivo Federal. Era un órgano federal, digamos que a medias. Durante muchos años, cuando se empezó la construcción legislativa, les hablo del estado de Yucatán, que a mí me tocó presidir. En Yucatán los partidos políticos eran sujetos obligados directos de la ley desde el 2004. Tenían unidades de transparencia, tenían que publicar información de transparencia, sus 21 obligaciones, y si no entregaban información, el ciudadano se iba al órgano garante y nosotros obligamos a los partidos políticos a entregar información. A nivel federal era todo un concierto de chuladas. Ibas a pedir la información, tenías que irte al INE, el INE regresaba al Tribunal Electoral, del Tribunal Electoral le decían que esto era político electoral, la discusión que ya oímos en la mesa pasada, que coincido, es un tema que además en una Semana Nacional de Transparencia del Tribunal Federal Electoral en el 2011, siendo yo presidente de la COMAIP, me tocó una deliciosa discusión con el magistrado Salvador Nava Gomar, porque había un asunto en Jalisco sobre la solicitud de padrones de los partidos políticos de Jalisco. En Jalisco, el Instituto Electoral de Jalisco dijo que eso era un tema electoral y el Instituto de Transparencia dijo, no, es un tema de transparencia. Si un ciudadano X quiere saber el padrón de los partidos políticos, es un tema de acceso a la información. Pues para no hacerles el cuento largo, el asunto acabó en el TRIFE. Y el TRIFE decidió que era un asunto político electoral, que no tenía nada que ver con transparencia. Y como la ley federal en esa época era así como, pues, difícil de interpretar, porque no teníamos un órgano garante nacional de transparencia, pues se quedó en el TRIFE, ¿no? Y en esa época fue donde se empezó a discutir que los padrones de los partidos políticos tenían que darse a conocer.
Y darse a conocer qué implicaba desde el punto de vista de la protección de datos personales. Implicaba que quien era militante de un partido decía, oh no, va a saber mi vecino que yo soy priista. O decía el otro, no, van a saber que yo le voy a López Obrador, que me afilié al PRD. ¡Qué barbaridad! Eso es un dato sensible de mi vida. Pues no te afilies, yo les contestaba. Si no quieres que nadie sepa que le vas a uno, pues simplemente vuélvete simpatizante, pero si te afilias a una institución pública del Estado mexicano, estás consintiendo que tu información sea pública. Hablo del nombre, no el domicilio, no con quién estás casado. Esos me parece que son absolutamente datos personales. Pero el nombre de quién es el militante del partido, por supuesto que era público. Pero la discusión fue muy dura durante muchos años. Y esa discusión nos llevó a otro tema que yo veo todavía más delicado. El tema de la transparencia en los partidos políticos, que no tiene nada que ver con los datos personales, que tienen que ver con el uso de los recursos públicos. Que es el tema que ha llevado a los partidos políticos a perder gran parte de su credibilidad pública. O sea, no crean que la gente está muy preocupada por quién es el militante. Están más preocupados qué hacen con los miles de millones de pesos que se les dan de los recursos públicos y que no quieren transparentar. Y que a nivel estatal, ¿no?, se transparentan desde el 2004. O sea, yo, por ejemplo, les puedo decir que en el 2008 yo podía saber cuál era el sueldo de cualquier presidente de los partidos políticos estatales. ¿Cuánto ganaba el presidente, el secretario de Gestión Social, el secretario de Comunicación, el director jurídico? Toda esa información estaba disponible en portales de internet de los órganos de los institutos locales. Pero a nivel federal era así como un secreto de Estado. Y hoy, con la reforma constitucional del 2014, siendo los partidos políticos sujetos obligados directos, ¿qué pasó? Ya no te puedes esconder en el papá INE, detrás del papá INE, ¿no? Ni tampoco detrás del TRIFE. Ahora, directamente tienes que decir qué haces con tu dinero. Porque antes todo era a través del INE o a través de los institutos. Bueno, en algunos casos los institutos locales, les digo que mi experiencia es que en muchos lugares los partidos políticos eran sujetos obligados directos. No sé si aquí en Hidalgo era igual, pero en Yucatán y en muchos estados de la República, bueno, nosotros teníamos sujeto obligado directo a la universidad, al Tribunal Superior de Justicia del Estado, eran sujetos obligados directos. Y yo todavía me acuerdo una discusión con el magistrado presidente que me decía, pero ¿cómo vamos a ser nosotros sujetos obligados si los ministros de la Corte no lo son? Pues porque viven aquí, en el estado de Yucatán, y aquí sí son. Pues vamos a interponer un recurso para que se homologue esto. En lo que volvieron es que se homologó, pero al revés. Ahora los ministros de la Corte también son sujetos obligados de la ley de transparencia, porque era lógico. ¿Y saben por qué es lógico? Porque la transparencia en este país no llegó por casualidad. Llegó por un desprestigio social de todos aquellos que manejan recursos públicos. Si ustedes me preguntan cómo me metí a este tema, pues fue por andar de chismoso, ¿no? Yo era abogado, litigaba en mi despacho y tenía un programa de radio durante 20 años, tuve un programa de radio en Mérida y yo me la pasaba en los programas de radio hablando de trascendidos, ¿no? Me contó fulanito que está pasando esto, pero pues era un trascendido. Y yo les decía, ¿y saben por qué son trascendidos? Porque si pido información sobre este asunto me la niegan, no me la dan. Y yo tenía un programa que se escuchaba mucho de 8 a 9 donde discutíamos este tipo de temas. ¿Y saben en qué acabó? En que me dijeron, bueno, ¿te gusta mucho el tema? Sí, pues vente de comisionado y construye el asunto, ¿no? Y ahí me metí al tema de transparencia. Y fue donde me di cuenta que hay dos grandes mentiras en el mundo público en este país. Ni todos los ciudadanos son puros, ni todos los funcionarios son unos rateros. Hay gente comprometida en las instituciones públicas que quiere hacer cosas y hay muchos ciudadanos que quieren dinamitar a las instituciones públicas. Pero la única manera de construir credibilidad es que transparentemos el uso de los recursos públicos. Y los partidos políticos no lo hacían y ahora lo van a tener que hacer. Y el primer problema que radica en este asunto, y con esto trataría de ir cerrando y concluyendo mi primera participación, es, una vez que el INAI se volvió autoridad nacional en el tema de acceso a la información pública,
a mí me queda clarísimo que los temas de transparencia y acceso a la información los tiene que resolver el INAI. Y si hay alguna inconformidad del ciudadano porque no le entregaron información, pues está todo el andamiaje del Poder Judicial Federal. Lo que yo no creo es que empecemos a jugar este juego de confusiones, de competencias, de, a ver, voy a interpretar lo que el ciudadano quiere hacer con la información. Porque mira, a mí me da la impresión de que está pidiendo la solicitud porque al final quiere ser candidato independiente. A ver, no interpretes. El ciudadano quiere la información, dásela. ¿Es que está ejerciendo un derecho político electoral? A ver, ¿quiere ser candidato? No. Simplemente dijo, quiere saber cuánto gana el presidente del partido político. ¿Qué tiene que ver eso con los derechos políticos electorales? Quiero saber cuántos viajes hace el presidente de tal partido político porque no me cuadran las cuentas, ¿no? Pues lo pide. Oye, pero también quiero saber cómo salió el otro del trabajo anterior que tenía cuando llegó de presidente del otro partido. ¿Esos son ejercicios de derechos políticos electorales? Nada que ver. El derecho a acceso a la información es el derecho que yo tengo a saber cómo se utilizan los recursos públicos que yo le otorgo a cualquier ente del Estado. Y la protección de datos personales para mí está limitada a aquella información única y exclusivamente que yo no consiento poner cuando soy presidente de un partido o militante de un partido político. O sea, nadie tiene que saber que yo, militante de tal partido político, estoy casado con fulana de tal, tengo tantos hijos que estudian en tal escuela y que vivo en tal casa. Eso me parece que es un dato personal. Pero que no sepan que soy militante, pues claro que lo tienen que saber, porque ustedes saben que los militantes de los partidos políticos son los que hacen el número para llegar al número de registro que permite que los partidos políticos tengan recursos públicos. Entonces, a mí sí me interesa saber si no hay ciudadanos que están en el padrón de 5 partidos políticos. ¿Y para qué? Pues para que haya 5 partidos, ¿no? A ver, ahora que se crean partidos políticos y partidos políticos, ¿a ustedes no les interesaría saber cuántos están duplicados? ¿Cuántos ciudadanos dicen que son priistas, perredistas, panistas, verdeecologistas y anexas de la República Mexicana? Pues a mí sí me interesaría saberlo, porque entonces algo está pasando en el manejo de la información que hace que le demos a un partido dinero sin que tenga los militantes suficientes para tenerlo. Y ya no hablo cuando se van a elecciones, estoy hablando antes de los procesos electorales. Cuando se les dan estos registros, se les da dinero a los partidos políticos. Entonces me parece, y con esto me gustaría concluir, que en México tenemos que entrar en un proceso de responsabilidad en la cohesión social. Si ustedes hacen un ejercicio de sentido común, ya no un ejercicio legal, de qué es lo que un ciudadano percibe de sus autoridades, me esconden el uso de los recursos públicos. Tan los esconden que cuando nos enteramos de los escándalos de manejos de recursos públicos decimos, ¿y cómo se robaron tanto dinero? Pues ya ves. Y no me voy a ir a estados específicos, pero si nos vamos al tema del estado de Veracruz, yo sí les puedo decir por experiencia propia que en Veracruz reservaban hasta la compra de las galletas. Todo. Y no es casual que haya un escándalo del tamaño que hay cuando en Veracruz no había un ejercicio de acceso a la información pública, donde se reservaba información, de deuda pública, donde se reservaba información de contratos y licitaciones. Y no les estoy hablando que sea un cuento, eso es verdad. Entonces, el problema es que cuando alguien empezó a tener acceso, porque el andamiaje judicial empezó a funcionar, pues obviamente empezaron a surtir los escándalos de, mira, empresas fantasmas aquí, cosas acá. Y por hablar de Veracruz es un caso, hay millones de casos en México, pero centrándonos en el tema de los partidos políticos, con la competencia electoral a la puerta de la esquina en el 2018, con la discusión de las candidaturas independientes, con la discusión de los padrones electorales, me parece que es importante un ejercicio de sentido común de transparencia para darle certeza a la ciudadanía de cómo se maneja el dinero que nosotros le otorgamos a los partidos políticos. El tema de la privacidad es un tema inherente a las personas que deciden integrar o formar un partido político, pero también habría que discutir, y ese es un tema que podríamos llevarnos toda una mañana, qué hacer
con el manejo irresponsable de los partidos políticos, de nuestros datos que aparecen en las credenciales del elector y que están vendiéndose en Santo Domingo por 1,000 pesos. Y que sabe que está el número de mi casa, el número de mi domicilio, mi entidad federativa. O sea, eso es un riesgo. Y por muy altas que sean las multas, la discusión tiene que centrarse en cuáles van a ser los niveles de seguridad que tienen que tener los partidos políticos con la información o restringirles nuestra información a los partidos políticos para que la competencia electoral sea un poco más anónima y un poco más justa.